Buenos días, mi nombre es Arayfil Núñez Duarte, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Católica Nordestana. Hoy voy a presentarles un video que trata sobre las interfaces gráficas y páginas web. Este video está realizado gracias al contenido de un video que se encontrará en la descripción. Durante este video vamos a abordar los temas de la interfaz web, los principios de diseño de interfaces, principios de contenido web, procesos de diseño de interfaces y su usabilidad. ¿Qué son las interfaces gráficas y cuál es su importancia? Una interfaz gráfica, o por sus siglas GUI, son entornos visuales que permiten a los usuarios interactuar con computadoras, dispositivos móviles o sistemas electrónicos de manera más intuitiva y sencilla. En lugar de depender de comandos de texto, las GUI utilizan elementos gráficos como ventanas, iconos, menús, botones y otras herramientas visuales que facilitan la interacción. Estos elementos gráficos proporcionan una experiencia más accesible y amigable, ya que los usuarios no necesitan memorizar complicados comandos ni conocer detalles técnicos sobre el sistema operativo o el software que están utilizando. Algunas de las ventajas que traen las interfaces gráficas sería su facilidad de uso. Son mucho más accesibles para los usuarios sin experiencia técnica, ya que no requieren el conocimiento de comandos complejos. La interacción muy intuitiva, utilizando elementos visuales y acciones sencillas como para hacer clic, arrastrar y soltar. Por ejemplo, una persona de mayor edad ya no necesita aprender ningún método complejo para moverse a través de un dispositivo electrónico. Mejor aprendizaje. Dado que las GUI utilizan representaciones visuales, el aprendizaje de las aplicaciones o sistemas es más rápido. Los usuarios pueden deducir el funcionamiento de los programas observando los iconos o los botones. Mayor eficiencia. Al facilitar el acceso a las funcionalidades del software mediante iconos y menús, los usuarios pueden realizar tareas más rápidamente en comparación con los entornos de línea de comando. La experiencia es mucho más amigable. Las GUI mejoran experiencias del usuario, ya que los elementos visuales hacen que el sistema sea más atractivo y fácil de navegar. Pero esto también, aparte de las muchas ventajas que tienen las interfaces gráficas, también tiene desventajas dentro de los sistemas. Por ejemplo, una interfaz gráfica consume muchos recursos. Las interfaces gráficas requieren más recursos de hardware, memoria y procesamiento que los sistemas basados en comando, lo que puede ser una desventaja en muchos dispositivos con capacidades limitadas. Limitación de funciones avanzadas. Algunos usuarios avanzados pueden encontrar que la GUI limita las capacidades que ellos tienen a realizar tareas complejas, ya que a veces no ofrecen el mismo control que un entorno en la línea de comandos. Para continuar hablando sobre la importancia de la interfaz de usuario, para la radica en su capacidad para hacer que la interacción entre los usuarios y los dispositivos sean más accesibles, intuitivos y eficientes, a través de elementos visuales como ventanas, iconos, menús y botones, como había dicho antes. Las GUI permiten a los usuarios interactuar con el software y sistemas operativos sin necesidad de conocer ningún tipo de comando. Por eso sigue facilitando el adentramiento de nuevas personas, de nuevos clientes, de nuevos usuarios y de personas mayores que no necesitan tanto conocimiento para adaptarse a las nuevas tecnologías. Una de sus mayores importancias es que facilita la usabilidad, la interfaz gráfica y la experiencia del usuario al hacer que la interacción con dispositivos o aplicaciones sea sencilla e intuitiva. Esos elementos reconocibles como iconos y botones permiten a cualquier usuario que tenga más sencilla de realizar una tarea compleja a través de iconos. Tiene una accesibilidad para una mayor audiencia. Esto sigue basándose en la usabilidad. A nivel de usuarios de usuarios nuevos y usuarios mayores, tienen una capacidad de adaptarse a la interfaz gráfica actual. Una productividad mejorada. Gracias a la organización visual de los elementos y facilidad de navegación, la GUI permite a los usuarios realizar tareas de manera más rápida y eficiente. Las funciones comunes se pueden hacer mediante iconos, menús desplegables o botones, lo cual reduce el tiempo necesario para completar tareas en comparación con las interfaces de líneas de comando. Le trae una experiencia atractiva al usuario. La estética visual de una interfaz gráfica bien diseñada puede aumentar la satisfacción del usuario. Los colores, la tipografía, el diseño general de una GUI contribuyen a una
Experiencia positiva. Para continuar con el siguiente tema, principios de diseño de interfaces. Son, son pautas esenciales para crear contenidos en sitios web que sea claro, accesible, atractivo y fácil de consumir. Estos principios ayudan a que los usuarios puedan navegar y comprender la información presentada de manera eficiente, mejorando la experiencia general y asegurando que el contenido cumpla con los objetivos del sitio. Para Para añadir los principios del diseño de la interfaz, es muy importante que el diseño de la interfaz tenga familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? Se refiere a la utilización de elementos y patrones de diseño que los usuarios ya conocen y han usado previamente cuando una interfaz gráfica usa elementos comunes como botones con iconos reconocibles, guardar, editar o eliminar. La uniformidad. La uniformidad es el principio de mantener un diseño coherente en toda la interfaz. Esto implica que los elementos visuales, las interacciones y las estructuras de las páginas sean conscientes a lo largo del sistema. El sistema o la aplicación. El uso de colores, tipografías y ubicaciones de botones deben ser uniformes en todas las pantallas para que los usuarios no se confundan al cambiar de una sección a otra y tengan una línea que seguir. La recuperabilidad. ¿Qué sería la recuperabilidad? Es el diseño de interfaces que hace referencia a la capacidad de permitir a los usuarios deshacer acciones o, agregar, o corregir errores de manera fácil. Esto incluye la operación de deshacer cambios, mostrar advertencias antes de realizar acciones irreversibles o implementar funciones de autoguardado. Un buen ejemplo que permite al usuario que recupere información en formularios si se produce un error o tenga la opción de restaurar versiones anteriores de un documento. Guiar al usuario. Es esencial en el diseño de interfaces gráficos y aplicaciones web. Su objetivo es proporcionar instrucciones claras y ejemplos y sugerencias que ayuden al usuario a interactuar con la interfaz de manera eficiente. Un buen diseño ofrece retroalimentación visual, mensajes de error y descripción. Consejos de uso facilitan la navegación y el cumplimiento de tareas. Principios del contenido web. ¿Qué necesita tener el contenido web? El contenido de la web necesita ser atractivo, tener responsividad, simplicidad y claridad y que tenga escaneabilidad. ¿Qué significan estos cuatro conceptos? Primero vamos a dar una pequeña definición de qué significan los principios del contenido web. ¿O para qué son? Son directrices esenciales que permiten crear páginas web efectivas, accesibles y atractivas para los usuarios. Estos principios garantizan que el contenido sea fácil de consumir, entender y navegar, mejorando la experiencia de usuario. A continuación, voy a describir en qué se refieren estos cuatro términos que he definido antes. La escanabilidad. Se refiere a la facilidad con que el usuario puede revisar y comprender rápidamente el contenido de una página o interfaz. Los usuarios suelen escanear una interfaz en lugar de leerla completamente, buscando información clave o punto de interés. Para mejorar la escaneabilidad es útil emplear subtítulos, listas con viñedos, resaltado de palabras claves y una jerarquía visual clara con efectos o tamaños. Es muy importante que las páginas web sean intuitivas. Así se le facilita mucho más la navegación al usuario. Simplicidad y claridad. La simplicidad y claridad son principios claves para el diseño de una interfaz sea fácil de entender y usar. Simplicidad implica que elementos innecesarios, reduciendo la carga cognitiva al usuario. Esto se traduce en interfaces minimalistas, con funcionalidades esenciales y destacadas y sin orden visual. La claridad implica que todos los componentes de la interfaz, como botones, iconos o textos, sean comprensibles y estén etiquetados de manera precisa, para que el usuario siempre sepa qué acción realizar y qué esperar de ella. 3. El atractivo. El atractivo de una página web siempre es muy importante, que sea visualmente agradable y que genere una buena primera impresión. Un diseño atractivo utiliza combinaciones de colores equilibrados, tipografías legibles y un uso adecuado de imágenes y elementos gráficos. Sin embargo, el atractivo no solo es estético, sino que también tiene en cuenta la funcionalidad. Una página web atractiva que no sea funcional no sirve. Responsividad. Se refiere a la capacidad de una interfaz de adaptarse y funcionar correctamente en diferentes dispositivos,
tamaños de pantalla y un diseño web o de aplicación. Repositorio responsivo asegura que la experiencia del usuario sea consciente y óptima en dispositivos como computadoras, escritorias, tablets y smartphones. Continuamos con los procesos de diseño de interfaces. Los procesos de interfaces son un conjunto estructurado de pasos que ayudan a crear la interfaz de un usuario de manera intuitiva, funcional y estética, que proporciona una experiencia de usuario satisfactoria. Este paso implica que la comprensión de las necesidades del usuario hasta la implementación y prueba de la interfaz. Uno de los primeros y más importantes de pasos es el entendimiento al cliente. El entendimiento del cliente es el primer paso crucial en el diseño de una interfaz. Consiste en captar las ideas, necesidades y expectativas del cliente o usuario final para asegurarse que la interfaz cumpla con sus objetivos. Una vez se tiene una idea sobre lo que el usuario quiere o que plantea a través de cuestionarios, entrevistas o decisiones, pasamos a los wireframes detallados. Son bocetos esquemáticos que representan la estructura básica de una interfaz sin involucrarse detalladamente visuales como colores o topografías. Los wireframes detallados son versiones más avanzadas de estos esquemas, que incluyen la disposición de los elementos de una página, de la jerarquía visual y las principales funcionalidades. Permiten planificar la disposición clave de la interfaz y se pueden utilizar aplicaciones como Figma que para este propósito. Luego de esto, continuamos con el storyboard. El storyboard es una representación fundamental en el diseño de interfaces gráficas, ya que esta se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con una aplicación, sitio web o sistema. Una interfaz usable y planificar la experiencia de un usuario y de manera más detallada. La usabilidad es un aspecto fundamental en el diseño de las interfaces gráficas, ya que se refiere a la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con una aplicación, sitio web o sistema. Una interfaz usable es intuitiva, eficiente, fácil de aprender y proporciona una experiencia satisfactoria al usuario. La usabilidad se centra en la experiencia del usuario y cómo éste interactúa con el sistema de manera efectiva. Los principios claves de la usabilidad serían su facilidad de uso. Una interfaz debe ser intuitiva, lo que significa que todo usuario debe ser capaz de utilizarla sin necesidad de una información extensa o excesiva y sin instrucciones complejas. Los elementos y funciones deben estar dispuestas de manera lógica y accesible para todo usuario. Su eficiencia. Una vez que los usuarios se familiarizan con la interfaz, deben ser capaces de realizar sus tareas de la manera más rápida y sin obstáculos. La eficiencia está relacionada con la productividad del usuario y la velocidad con la que se puedan completar tareas, sus objetivos dentro de la aplicación o página web. Su memorabilidad. La memorización de los pasos o procesos dentro de una interfaz es otro aspecto importante. Incluso si un usuario no interactúa con el sistema durante un tiempo, debería ser capaz de recordar cómo usar la interfaz cuando vuelva a utilizarla, sin tener que aprender de nuevo el proceso. Recuperabilidad. Se refiere a la capacidad del sistema que permite que los usuarios corrijan errores o realicen acciones deshechas. Esto incluye opciones para deshacer cambios y recuperar datos introducidos o recibir mensajes de errores claros, comprensibles que guían al usuario para solucionar un problema. Satisfacción de usuario. La usabilidad también afecta la percepción al usuario hacia la aplicación. Una interfaz bien diseñada no solo debe ser funcional, sino que también debe ofrecer una experiencia placentera. Esto contribuye a la satisfacción del usuario y a menudo a su lealtad al sistema o sitio. Para evaluar la usabilidad, uno puede medir a través de pruebas con usuarios reales, observando cómo interactúan con la interfaz y si encuentran obstáculos en el proceso. Existen métricas como el tiempo necesario para realizar una tarea, la cantidad de errores cometidos, satisfacción general, que permiten identificar áreas de mejoras. Gracias por presenciar el video. Esto es todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema.